del libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 14. Luego voy a regresar al versículo 1, pero vamos a iniciar con este versículo 14, que dice así. Hermanos, el mensaje de este día es: Dios cree en ti, Dios cree en ti, Dios cree en mí, Él cree en nosotros. Eso sucedió con Gedeón y vamos a irlo conociendo poco a poco. Dice así en Jueces capítulo 6, versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Padre, gracias porque sus planes, Señor, son grandes. Como dice Jeremías, que usted tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por creer en nosotros, porque muchas veces ni nosotros mismos creemos que podemos, pero en realidad no podemos, Señor. Es con la ayuda suya, que podemos, Señor, cumplir ese propósito de vida que usted nos ha dado, que muchos no lo conocemos, pero ahí está el propósito de nuestra vida, Padre, en esta tierra. Bendiga a mis hermanos, ayúdenos, Señor, aquel que está enfermo, aquel que está en crisis, Señor, con ese dolor, Padre, con esa enfermedad, Señor, ayúdenos, se lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermano, puede tomar su asiento. Dios cree en ti, Dios cree en ti. Fíjese que, hermanos, Gedeón, bueno, le voy a contar. Murió Moisés, ¿verdad? Cuando terminó su tarea de llevar al pueblo por todo el desierto, lo llevó hasta frente al río Jordán. La tierra prometida estaba al otro lado del río Jordán. Pero Dios le dijo a Moisés: no vas a llevar al pueblo allá al otro lado, aquí vas a quedarte. Y ahí murió Moisés. Y Dios encargó a Josué para que llevara al pueblo al otro lado del río Jordán. Cosa que vimos el domingo pasado. Recuerda que hablábamos que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y Josué, a pesar de que era un militar, ¿verdad?, que cuando Dios le dijo: vas a llevar al pueblo a vencer, a conquistar a todas aquellas tribus de que viven al otro lado del Jordán, Josué se puso su traje de militar, hermanos. Él se puso su casco, su coraza, tomó la espada, preparó al ejército, lo alineó y preparó el plan y dijo: bueno, vamos a ir y vamos a comenzar con Jericó. Bueno, pero Dios le dijo: no es con espadas, ¿verdad? No es con tus fuerzas. Imagínense que Josué, como vimos el viernes pasado, y lo estoy repitiendo para que continuemos en la misma línea. Josué se preparó, ¿verdad? Y se alistó y quizás se acostó temprano esa noche y para levantarse con energías. Y Dios le dijo: vaya, mira, mañana dale una vuelta a todo el muro de Jericó. Que vayan adelante los sacerdotes, que suenen trompeta, y el pueblo que vaya cantando. Imagínense. El general, el líder de todo aquel ejército, ahí dando vueltas. Una, el día martes, otra vez. El día miércoles, también. El jueves, otra vuelta. Y el sábado, dámele 7 vueltas. Y cuando terminen la última, griten. ¿Qué fue de la espada de Josué? Y el escudo. Y el casco. Es a la manera que Dios dice. Y los muros cayeron, hermanos. Y Jericó fue vencido ese día, porque la instrucción que Dios le dio al pueblo es que cada uno corriera al frente suyo y tomara a Jericó. Así cayó Jericó, hermanos. No fue con espada, fue obedeciendo a Dios. Y así hizo Josué. Y luego consiguieron conquistando, ¿verdad?, más tribus, de manera que al final, en el capítulo 24 de Josué, encontramos que está repartiendo los territorios. A la tribu le vamos a dar esta parte, a la otra tribu aquella, y aquí a Benjamín, y a la tribu de Rubén, y a todos les dieron su parte. Dios cumplió. Pero hubo un problema, fíjense, que Josué no completó, que no dejó un sustituto.
No hubo, o sea, Dios le encargó que conquistara y hasta ahí llegó el Josué. No se preocupó, no planificó qué iba a suceder cuando él muriera. Por eso, hermano, usted y yo, que ya estamos grandes, hermanos, y si usted tiene algo que dejar a sus hijos en vida, haga su testimonio, hermanos. No deje problemas. No deje problemas. Usted en vida defina, usted, esa es su voluntad. A fulano le voy a dar esto, a fulano tal, y va. Pero ahorita no me saquen de aquí porque aquí vivo yo, ¿verdad? Hasta que muera es de ustedes. Pero hágalo. Porque le va a suceder lo que a Josué. ¿Qué pasó con Josué, hermanos? Murió Josué y murieron todos aquellos que habían entrado a la tierra prometida, que conquistaron todos esos territorios. Como les dije el domingo pasado, Josué era de 65 años cuando comenzó a batallar, a conquistar la tierra prometida. 65 años, la edad suya, hermano, y la mía. Así, con esta edad que tenemos, así era Josué cuando comenzó. Y cumplió la tarea en 7 años. Conquistó todo ese territorio. En 7 años. Y Josué murió a los 110 años de edad. De manera que tuvo mucho tiempo para preparar un líder y no lo hizo. ¿Y cómo nos damos cuenta que no lo hizo? Porque en el libro de Jueces, y aquí voy a ir al versículo 1 del libro de Jueces, déjenme leerlo, dice así. No me voy muy atrás, sino que Jueces capítulo 6, versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Hermanos, Josué no dejó a ningún líder, no dejó a nadie al frente del pueblo, de las tribus de Israel, no lo dejó. Por eso cada una comenzó a hacer lo suyo. Y ahí en Jueces, cuando leemos Jueces, todo el libro, vemos que una tribu se portó de esta manera, que hubo allá un juez, un libertador, por allá hubo otro libertador, por allá otro libertador, allá Sansón, aquí Gedeón, allá fue Débora, y cada tribu se metió en sus problemas y Dios buscó una solución. ¿Pero por qué? Porque Josué no levantó a un líder. Josué no dejó hecho esa parte, le faltó. Apretamos esa parte. Y nosotros dejemos nuestra casa ordenada, hermanos. Dejemos nuestra casa ordenada. Cuando el Señor nos llame a su presencia, que todo quede ordenado, que todo quede como debe ser. Ya sus pertenencias repartidas, que no queden pleitos. Porque cuando usted muera y no deja ordenado, hermanos, ese es un infierno. Cada uno jalando porque quiere más, y quiere lo que no le corresponde, lo quiere, y el más fuerte humilla al más débil, hermano. Usted deja ese problema, resuélvalo en vida. En vida, haga su testamento, vaya donde un abogado y dígale: mire, esta es mi casita, yo se la voy a dejar a los 2 hijos míos, por decir algo, a los 2, mitad cada uno, pero déjelo escrito. Que cuando usted muera y ellos quieran vender la casa, ya no, aquí dice que la voluntad de mi papá era mitad cada uno. Resuelto el problema. Pero si usted no deja eso definido, hermanos, ahí se van a como perros y gatos a darse rudo a quien se lleva la casa completa. No son todos los casos así, pero la mayoría sí son, hermanos. Entonces usted y yo, con esta palabra que estamos recibiendo, aprendamos y no dejemos ese problema a nuestros hijos. Porque parecen buenos nuestros hijos, hermanos, pero cuando estamos enfrente de nosotros, cuando están allá al otro lado de la pared, ya no se acuerdan de nosotros. Así es que deje las cosas en orden. No haga como Josué, porque Josué dejó este problema. Y sucede, hermanos, que, bueno, voy a leer el versículo 2. Bueno, leímos que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahora, cuando dice aquí, hermano, que Jehová los entregó en manos de Madián, es que él permitió que la tribu de Madián abusara de Israel. Lo permitió. Porque, igual que Caín, acuérdese de Caín. Dios le avisó a Caín
le dijo, mira, eso que estás pensando hacer, no lo hagas. Tú podés dominar al pecado, podés tener control del pecado. Pero ¿qué dice allá en Génesis? Que terminó de hablar con Dios, Caín terminó de hablar con Dios. ¿Y qué hizo? Le dijo a Abel, mira, vamos al campo. A matarlo fue. O sea que no le hizo caso a Dios. Lo que Dios le había dicho, no le hizo caso. Por eso, ¿qué hizo Dios? Lo dejó solo. Eso está sucediendo aquí, hermanos. Que como los hijos de Israel hicieron lo malo, Dios los dejó solos. Entonces la gente comenzó, los de Madián comenzaron a abusar de ellos. Es como nuestra familia, hermanos. Mire, en la casa, cuando llega la maldad, nos va mal, hermanos. Y como se dice por ahí, ¿verdad? No es que llega un problema, es que llega uno tras otro. Uno trae el otro, el problema, y este nos enreda en un montón de problemas. Porque estamos lejos de Dios. Porque los problemas llegan cuando Dios no está allí. Ahí llegan los problemas. Y yo, lástima que no me queda tiempo, pero yo se lo puedo demostrar en Deuteronomio 28. Ahí dice que si nosotros obedecemos a Dios, los problemas van a salir por 7 caminos. Se van a ir. Así dice ahí en Deuteronomio 28. De manera que si en su casa hay problemas, hermano, es porque están lejos de Dios. Busquemos a Dios. Vamos a seguir. Dice acá. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Es decir, eran muy fuertes. Habían dominado a Israel. Los habían humillado. Los tenían ahí como esclavos. O sea, no como esclavos exactamente, pero se aprovechaban de ellos. Le hacían bullying al pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Imagínense, dejaron sus casas y se fueron al monte a esconderse. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Se alejaron de Dios. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Los madianitas traían sus ganados, sus camellos, sus vacas, a que comiesen de los pastos de los israelitas. Y los animales de los israelitas no comían, o comían muy poco. Porque venían los madianitas y, hermanos, yo me imagino como un tiempo, hermanos, cuando yo ya había comenzado a ir a la iglesia, hace como 20 y pico de años. Y, hermano, con un pie en la iglesia y con el otro pie en el mundo. Mis hijos, mire, ellos iban a la escuela bíblica, mi esposa iba al culto, yo los llevaba, yo iba en el carro y los llevaba y le decía, mira, tengo que trabajar, te voy a dejar aquí en la iglesia, ya voy a regresar. Hermanos, y no era que tenía que trabajar, sino que andaba haciendo tonteras. Pero como Dios ya había llegado a mi alma, porque, hermanos, yo ya había hecho la oración, fíjense, pero no había nacido de nuevo. Solamente estaba conociendo de la Biblia, pero no había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no me había arrepentido, sino que iba a la iglesia, aparentaba que me iba a trabajar, a ayudar los sábados allá a Guazapa, y después de Guazapa íbamos a ayudarle al pastor de San José Guayabal, hermanos. Pero yo allá en la escuela bíblica le decía a los niños, hágale caso a su papá, y cantábamos alabanzas con los niños y todo. Pero el día jueves y el día viernes habían andado haciendo ya tonteras, hermano. ¿Sabes qué? Igual que los israelitas, que sabían que tenían que adorar a Jehová, al Dios que creó los cielos y la tierra, y andaban con los ídolos. Por eso les iba mal. Por eso Dios los dejó solos, no los protegió, los dejó solos, leímos en el versículo 1. Y por eso
permitió que los madianitas llegaran con sus ganados y se comían todo el pasto de los animales que tenían los israelitas, de manera que los animales de los israelitas no prosperaban. Como nos pasa en nuestras casas, que recibimos dinero, hermanos, y como que la bolsa donde le echamos tenía hoyo, porque lo vamos a buscar y ya no está. Se acabó. ¿Y en qué lo gastamos, po? Mira que hoy no nos alcanzó. ¿Y en qué? Así me ponía yo con mi esposa en esos días que le cuento. Mira, pues, ¿y qué se hicieron los $100, po? Es porque no hay bendición, hermanos. Todo eso se va así. No hay bendición cuando estamos lejos de Dios. Versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí viene lo bueno. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos, algunas veces nosotros oramos, ¿verdad? Oramos y estamos bien, ¿verdad? En la casa, Señor, le pido gracias, Señor, y le pido que me ayude aquí. Pero, hermanos, cuando hay angustia, hermanos, la oración es diferente. Hay angustia, hay dolor en el corazón, es diferente. Eso se llama clamor. Porque ya no hay otra opción. Ya intenté con el vecino, con el amigo, con el familiar. Ya no me prestan dinero. Ya nadie me quiere prestar porque como no les pago. Entonces voy a Dios con clamor, con angustia. Eso hicieron los israelitas. Porque las siembras que tenían, los madianitas se los robaban. Los animales no daban leche a la cabra. ¿Por qué? Porque no comían. Porque venían los camellos y se comían la comida de las ovejitas de Israel. Entonces, clamaron, dice aquí, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Dios mandó a alguien que los hiciera pensar de dónde los había sacado. De dónde había sacado Dios a los israelitas. Y dice: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Versículo 9. Jueces, capítulo 6, versículo 9. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Les dio la tierra prometida, les ayudó a conquistar. Versículo 10. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. O sea, no los respeten, no respeten a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. O sea, aquello fue lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, pero ellos no hicieron caso. Se inclinaron ante los dioses de los amorreos, de los amalecitas, de los madianitas, de todas las tribus que ahí vivían. Israel no respetó a Dios, por eso Dios los dejó solos. Se quedaron solos a hacer lo que a ellos bien les parecía. Como aquí, hermanos. Como aquí, nuestros hijos, hermanos. Yo veo que muchos de los hijos de la congregación, hermanos, ahí andan en la calle, uno fumando, o en las fiestas, cuando hay fiestas. Otros hasta borrachos, hermanos. Hijos de los hermanos. Hijos de los hermanos. Y entonces, por eso Dios no nos bendice. Porque no lo respetamos. Nuestros hijos no lo respetan. Nuestro hogar no lo respeta. Pero en la gran misericordia del Señor, versículo 11, Jueces, capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hermanos, aquí entra Gedeón, aquí comienza. Ya vimos por qué razón Dios llamó a Gedeón. Porque el pueblo de Israel estaba destruido. No le alcanzaba el dinero para nada, no tenía para comida, había enfermedades, andaban huyendo, tenían casa pero estaban viviendo en las cuevas, porque los madianitas lo habían sacado. Parecido a nosotros, hermano, que tenemos casa pero está destruida, está acabada, nadie la pinta, nadie la arregla. ¿Por qué? Porque todos andan en su
locura. Pero Dios en su misericordia escuchó el clamor de Israel y mandó a este ángel de Jehová, mandó al ángel de Jehová y le habló a Gedeón. Ahora, ¿quién es Gedeón, hermanos? Mire, Gedeón es un hombre como usted y yo, normal, porque él mismo lo dice. Él mismo dice más adelante que él es el hijo menor de la familia de su papá, es el hijo menor, que él es muy pobre. Así le dijo al ángel: mira, pero si yo soy pobre, ¿por qué se fijan en mí? Si yo qué, yo cómo voy a sacar a los madianitas de aquí. ¿Con qué? Y se puso a probar, digamos que a poner a prueba, para ver si era Dios quien le decía, lo estaba llamando. Y usted recuerda, seguramente recuerda, que le dijo: mira, para poder creer, como yo no, ¿qué voy a hacer yo? Pero voy a suponer que sí, que es Dios que me llama. Si pongo este cuero de oveja aquí, hoy en la noche, y mañana amanece mojado el cuero, pero alrededor de la tierra parece seco, voy a creer. Y así amaneció, hermanos. Mojado el cuero, mucha agua, y alrededor nada. Bien seco. No, digo, no puede ser, quizás es coincidencia. Hoy en la noche, al siguiente día, voy a poner otra vez el cuero y que sea al revés. Que alrededor esté mojado y el cuero esté seco. Al tercer día se levantó y así estaba, hermanos. Seco el pelo de la cabra y alrededor mojado. Se convenció, Gedeón se convenció. A pesar de que él se sentía muy pequeño para la tarea que Dios le estaba dando, creyó porque Dios le mostró, le tuvo paciencia, fíjese, Dios le tuvo paciencia a Gedeón para que estuviera jugando con eso, porque para Dios eso era. Gedeón tuvo que haber creído desde el principio, pero Dios lo comprendió. Lo puede hacer con usted y conmigo, hermanos. A usted le está llamando el Señor. Ya le dije que cuando llamó a Josué, no era un hombre de 20 años, hermano, era un hombre de 65 años. Cuando vino a llamar a Gedeón, era un hombre que ya tenía cerca de los 60 años. Gente madura, hermano. No está llamando jovencitos, está llamando gente que ya tiene experiencia, que puede resolver. Usted y yo lo podemos hacer, hermano. Si Él nos llama a nosotros. Él le llama a usted y me llama a mí. Pero ahí estamos de timoratos, que lo hago, no lo hago. ¿Le creo o no le creo? No, hermanos. Dios nunca falla. Nunca ha fallado. Nunca ha fracasado. Dios nunca ha fracasado. Por lo tanto, lo que Él le pida a usted, hágalo a ciegas, porque va a ir en victoria. Porque Él nunca ha perdido ni una. Y además, hermanos, si Dios, acuérdese, uno de los grandes atributos, de los primeros atributos de Dios, es que Él es santo. De Él no puede venir nada que le dañe a usted. Nada. Todo lo que venga de Él, que le diga, que llegue a su corazón, es bueno para usted. Aunque sea difícil hacerlo, hermanos. Aunque tengamos que levantarnos más temprano. Aunque tengamos que esforzarnos y caminar más. Lo que Él le diga a usted o me dice a mí, es bueno. Porque Él es santo. De Él no viene nada malo. Así fue con Gedeón. Y Gedeón, fíjese, y se lo voy a contar rapidito porque el tiempo se me fue. Gedeón logró, como le creyó, ¿verdad? Ya le expliqué cómo fue que Gedeón le creyó a Dios. Y llamó al ejército, a un ejército, anduvo ahí haciendo la bulla ya, y llegaron 32,000 personas para formar el ejército. Pero Dios le dijo, mira, el ángel de Jehová le dijo, mira, yo creo que son muchos, hombre. Porque si van los 32,000, van a decir que ustedes fueron los que ganaron, y Dios no quiere eso. Dios quiere que digamos, o que lo que va a suceder es obra de Dios. Que creamos que Él fue el que hizo el trabajo. Entonces, le dijo el ángel, mira, decirles que todos los que tengan dudas o tengan miedo de ir a la guerra o que tengan cualquier excusa, que se vayan para su casa. Se fueron 22,000, solo quedaron 10,000, dice aquí en el capítulo 7 de Jueces.
Quedaron 10,000 hombres. De los 32,000, se fueron 22,000. De manera que solo quedaron 10,000. Viene el ángel de Jehová y le dice: yo siento que son muchos todavía, ¿verdad? Y el Gedeón afligido, ¿verdad? Porque, ¿y cómo? Pues, y si se van todos, ¿quién va a ir a pelear con la malecita? Solo yo, decía Gedeón. Entonces vino el ángel de Jehová y le dijo: mira, que vayan a llamarlos a todos a que tomen agua, ahí, en ese lugar. Todos aquellos que se tiren y tomen agua como perritos, o sea, que sin usar las manos, mandarlos a la casa. Pero todo aquel que ponga su rodilla y tome y agarre agua con la mano y la lleva a la boca, pero está atento a lo que está pasando alrededor, que se quede. Solo 300 se quedaron. Imagínense, de los 10,000, solo 300. El Gedeón afligido. Afligido. Parecido a lo de Josué, hermanos, allá con el muro de Jericó, que se preparó, llevaban espadas, llevaban todo, flechas y todo llevaban. ¿Y qué hicieron? Caminar alrededor del muro, porque Dios fue el que hizo la obra. Así con Gedeón, mire, cuando fueron a la batalla los 300 con Gedeón, hermanos, los amalecitas, bueno, y lo que sucedió fue que encendieron unas luces en la noche y se pusieron alrededor de los amalecitas, los 300 alrededor. Entonces cuando vieron eso, los amalecitas creyeron que era un enorme ejército el que venía, y se asustaron y se fueron, corrieron, vencieron, ganaron la batalla, 300, pero reconocieron que fue Dios que los ayudó, no fue Gedeón. Lo bueno de Gedeón es que le creyó a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, hermanos. Creámosle. No tenemos dinero, no tenemos nada en qué caer, todo es complicado, pero creámosle a Dios. Si Él nos dice: vayamos. Si Él nos dice: invita a alguien, invítele. Si Él le dice a usted: anda a predicar el evangelio, vaya a predicar el evangelio, porque Él va a ir con usted. Las palabras Él se las va a poner. Pero si usted no va, si yo no voy, hermanos, nos va a dejar solos, como sucedió con los israelitas, que quedaron solos. Y por eso los madianitas llegaron y los invadieron y los molestaban y los empobreció, pues. Hermanos, Dios a eso nos llama. Vimos el viernes pasado cómo Josué en 7 años conquistó todo ese territorio, enorme territorio, porque le obedeció a Dios. Vemos hoy a Gedeón, que venció a los madianitas con 300, un ejército de 300 soldados, imagínense, contra el ejército de los madianitas, que cobardemente se fueron. No les importó perder la batalla. Hermanos, Dios quiere personas valientes, esforzadas y valientes. Eso es lo que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y acuérdese, no se lo dijo a un cipote, se lo dijo a un hombre de 65 años. Esfuérzate y sé valiente. Ahora Gedeón le dijo: mira, tú vas a sacar a los madianitas de acá. Y él decía: ¿y yo de dónde? ¿Yo quién soy? Yo no tengo ni en qué caer muerto. Pero le creyó a Dios y sacó a los madianitas. Y la historia continúa, porque mató a 2 reyes también, por creerle a Dios. Dios todavía nos llama, le llama a usted y a mí. Él todavía nos llama. Pero, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a ignorar el llamado de Dios y seguir solos en la pobreza? ¿O vamos a unirnos al ejército de Jehová y que la bendición que a Él le rodea nos unte a nosotros también? ¿Qué le parece? Que nosotros nos acercamos a Dios y la bendición que está alrededor de Dios se nos unte, ¿verdad? Nos pasa el chollón así, ¿ve? La bendición de Dios, y buena salud, buena comida, buenos hijos, y que nos vaya untando esa bendición. Piénselo, hermano, y créale a Dios, porque Dios cree en usted. Padre, gracias, Señor.
Gracias por Gedeón, por la historia de Gedeón. Señor, gracias Hoy porque has usted... escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3 y 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.